A grabar. Acá hay una frase que está, que es una frase cliché en economía, que es una frase que la dijo el expresidente Bill Clinton de Estados Unidos. Dijo, es la economía estúpido. O sea, la frase de is the economy stupid es una frase que en economía tiene un sentido. No fue solamente una frase que tiró el presidente. Esto lo dan en la facultad de Ojo, o sea, en algunos cursos, de hecho yo lo saqué ahí. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiso decir el presidente? Que para algunas personas lo que vale más y lo que pesa es la política, es decir, que la política condiciona la economía. O sea, el gobernante condiciona la economía. Sin embargo, para Bill Clinton, afiliándose, digamos, a las ideas clásicas de la economía, así como el actual presidente de ahora, de Argentina, decía todo lo contrario. No, no, la economía, se trata de la economía va a poner en bandeja a la política. Es decir, que lo más importante es la economía. ¿Qué piensa la cátedra? Para que vayan sabiendo, la cátedra, las tres cátedras de economía tienen una visión muy zurda de la economía, o sea, un punto para que le chupen la media si quieren. ¿Sí? O sea, van por ahí, jamás van a aprobar si dicen algo, digo, una forma de decir, ¿no? Si dicen algo, aguante el liberalismo, eso como que la mesa libre es un pecado. ¿Sí? Se le tiro la data ya que no le van a decir en ningún lado. Pero bueno, hay algunos profes que son más moderados que otros. ¿Qué significa esta frase entonces? Significa que la economía va a condicionar al gobierno. ¿Bien? Que se trata de la economía, no de la política. ¿Qué dice la cátedra entonces al respecto con esta disputa de blanco o negro? Si es la política o la economía primero. Dice que es inseparable la economía de la política. Bien, por eso nuestra materia se llama economía política. Y como conclusión, dice la cátedra que no se puede hacer política sin observar la economía y que, por supuesto, la economía va a condicionar a la política. Es decir, que hacer política es hacer economía. Ese es el mensaje. Bien. Y con esto sabemos qué significa nuestra materia economía política, así antes de definirlo. La economía política es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque la economía es una ciencia. Toda ciencia, siempre le enseñé acá, que tiene tres características. Toda ciencia tiene un sujeto, un objeto y un método de estudio riguroso. Si yo digo que la remera de Baruch es blanca, ese conocimiento no es científico, porque yo lo obtengo fácilmente con los sentidos. Lo vieron en el módulo de lógica, conocimiento vulgar. Con los sentidos, con la vista en este caso. Ahora, si yo digo que cada vez que sube el precio, generalmente disminuye la demanda, ese conocimiento yo no lo tuve simplemente viendo, sino siguiendo un método, que en ese caso sería, por ejemplo, un método hipotético deductivo. Observo un patrón, genero una hipótesis, pongo a prueba y confirmo o no la hipótesis. Es un método científico. Si yo digo tu sangre es RH positivo, lo sé por una reacción química, no porque la vea o la sienta o la toque. Entonces son conocimientos científicos. Entonces la economía es una ciencia. Y epistemológicamente, la epistemología estudia a las ciencias. Epistemológicamente la economía es una ciencia social. ¿Qué significa que sea una ciencia social? O sea, ya sabemos que son las ciencias sociales, pero ¿qué significa en cuanto a sus leyes o teoría que es una ciencia social? ¿Es una pregunta? ¿Sí? ¿Cuál es, si fuera una Bueno, ciencia exacta, por ejemplo, qué diferencia mm, hay en nuestra materia si fuera una ciencia exacta? Con, por ejemplo, lo que acabo de decir de una de las leyes de la economía, la ley de oferta y demanda, todo lo que sube baja, digo, todo lo que es cuando sube el precio y disminuye la demanda. Si fuera una ciencia exacta, por ejemplo, significaría que cuando baja el precio de American Express, entonces va a aumentar la demanda de American Express. Cuando baja el precio de los Mercedes-Benz, entonces va a aumentar la demanda de Mercedes-Benz. Y en verdad, ahí vamos a ver, por ejemplo, en la otra unidad, a Maslow va a decir que hay necesidades del ego y por lo tanto hay bienes que satisfacen necesidades del ego, como por ejemplo Mercedes-Benz o American Express. Vamos a suponer que de repente tu banda, Baruch, cobra 20.000 pesos la hora. No sé si va a tener mucha demanda,
dependiendo del mercado de que esté y la necesidad de que satisfaga. Vamos a suponer que te contraten para casamiento, te contraten para 15 años, ahora sí, este algo tiene. Este, como el Claro. meme, conozco un primo que hace más barato, ¿no? Entonces, hay necesidades que son del ego, o necesidades que están por encima de las necesidades básicas, que hacen que justamente no se cumpla esa ley. Entonces, ¿qué significa? Que la economía, al ser una ciencia social, marca tendencias, generalizaciones, pero no exactitudes. Por lo tanto, siempre va a haber alguna excepción. Y es eso lo que nosotros estudiamos cuando vemos en la unidad de oferta y demanda, cuando vemos la unidad de necesidades y cuando vemos la unidad de elasticidad de demanda y oferta. Hay bienes que satisfacen necesidades que son distintas y por lo tanto no hacen cumplir estas leyes. Entonces, eso significa que es una ciencia social, que no es exacto. Ahora, como toda ciencia, dije, hay un sujeto, objeto y método científico. El sujeto es el científico. O sea, ¿quién es el científico en nuestra materia? El economista. Y esto parece obvio, pero no lo es porque tuvimos a ver, por ejemplo, un ministro de Economía que era abogado, ¿no? Entonces, el sujeto es el científico y el científico, en este caso, es la economía. En la ciencia de la biología, el sujeto es el biólogo. En la ciencia de la historia, cuando vemos historia condicional, el sujeto es el historiador. Bueno, bueno, eso depende porque en la teoría religiosa dice que es Dios, otra teoría. Entonces, ¿cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? Hola, ¿todo bien? Todo bien, sí. Si Me podés alegro. prender la cámara, que es como una regla medio implícita. Salvo que esté con datos y bueno, ahí no te vamos a complicar la existencia, pues el primer día. ¿Todo bien? Recién estamos Acá comenzando con qué es economía política y demás, ¿sí? Estamos diciendo que es una ciencia entonces, ¿sí? Una ciencia porque tiene las tres cosas, sujeto, objeto y método de estudio, el sujeto del científico, el objeto de la economía. ¿Cuál es? El objeto significa lo que estudia la ciencia, ¿no? El objeto de la biología son los seres vivos. El objeto de la historia de la otra materia, eso es el pasado relevante del hombre. ¿Y el objeto de la economía cuál es? ¿Qué estudia la economía? la ¿El economía, mercado? El mercado. Una de las cosas que estudia la economía. Muy bien. Pero ¿qué estudia en realidad cuando estudia el mercado? La economía, ahí viene el concepto de economía. El objeto de la economía es el concepto de economía. El objeto de la historia es el concepto de la historia. La economía estudia la escasez y la administración de la escasez. La administración, valga la redundancia, de los recursos escasos. Bien. Entonces, acá, voy a compartir pantalla. Vamos a tener, entonces, estamos viendo qué es la economía, tenemos un concepto de economía, que es la economía como ciencia. Es una ciencia porque tiene sujeto, objeto y método científico. Antes de seguir con el objeto, vamos a terminar porque es una ciencia, porque tiene un método también. Entonces, acá en método hay una solamente de las cátedras que desarrolla bien este tema, o sea, desarrolla a fondo, que hay que saber al menos tres métodos científicos: el método inductivo, el método deductivo y el hipotético deductivo. ¿Qué parte de eso ya lo vieron en el módulo de lógica? El método deductivo es: yo obtengo una información, conocimiento, deduciendo de una premisa general una conclusión particular. Por ejemplo, todos los hombres tienen dos brazos, Superman es hombre, Superman tiene dos brazos, por lo tanto es hombre. De una premisa general, todos los hombres tienen dos brazos. Una particular, Superman tiene dos brazos y la conclusión, por lo tanto, es hombre. ¿Bien? Es el método deductivo, la deducción, que en el módulo de lógica nos centramos en eso, la deducción lógica. El método inductivo es al revés. De una premisa particular voy a una premisa general, al revés. Y el método inductivo se usa generalmente cuando se descubren o se inventan cosas. Entonces yo, por ejemplo, la primera vez que veo una araña, antes de llamarse araña, digo, bueno,
tiene 8 patas, este va a estar en el grupo de los arácnidos. Luego descubro otro arácnido, otro bicho que tiene 8 patas, el alacrán, el escorpión, y digo, bueno, es un arácnido. ¿Por qué? Porque hay una premisa ya, una particular que me lleva a una premisa general. El método hipotético deductivo, que es el más importante para nosotros, para esto, basta justamente con hacer una hipótesis. Vamos a observar un patrón, algo que se repite, una regularidad. Vamos a tratar de explicar por qué sucede eso y vamos a confirmar nuestra hipótesis. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, vamos a otro campo que no sea la economía para que se entienda también. Vamos, por ejemplo, a la administración, que para ciencias económicas, para los que estudian ciencias económicas, la administración también es una ciencia. Entonces, si es una ciencia, tiene que tener un método. Y si es un método, vamos a ponerle este. Vamos a suponer que te contratan a vos, economista licenciado en administración también, para que veas por qué los empleados de un call center atienden pocas llamadas telefónicas. Vos tenés que tratar de buscar una solución. Entonces vos ves una regularidad, algo que se repite. ¿Qué es lo que se repite? Que atienden pocas llamadas telefónicas. Tratás de buscar una explicación, ahí está tu hipótesis. Y decís, bueno, están desmotivados porque cobran poco. Entonces ahora tratás de confirmar tu hipótesis. Es decir, haces una predicción. Si se le paga mejor, van a estar más motivados, por lo tanto van a tener más rápido las llamadas. Pones en práctica eso y efectivamente sucede. Están más motivados. Entonces, tuviste razón, confirmación de tu hipótesis. Y haces un libro que se llama La teoría de la motivación de los call centers, ¿no? Por ejemplo. Bueno, llevemos eso a la economía. Entonces, ves una regularidad, ves que cada vez que sube el precio disminuye la demanda. Entonces, es una hipótesis. Claro, la motivación de los consumidores es pagar menos precio, ahorrar, gastar menos. Entonces llevas a la práctica, baja los precios de otro bien y efectivamente disminuye la demanda. Aumenta la demanda, bajas los precios, subís los precios y disminuye la demanda. Entonces confirmás tu hipótesis, haces una ley que se llame, o haces no, descubrís para algunos, la ley de oferta y demanda. Y haces un libro, una teoría, la teoría del valor, por ejemplo. Bueno, o la teoría de los precios relativos, qué sé yo. Por eso la economía es una ciencia, porque todos sus postulados, todo lo que estudiamos, está probado por un método científico. No es solamente nos obtuvo por revelación divina. Bien. Bueno, ese es el concepto de economía entonces del punto de la idea de la ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque tiene tres cosas: sujeto, objeto, método. Se explica cuál es el sujeto, cuál es el objeto, que ahí hicimos una pausa, ahí ya vamos a volver, y el método científico, una explicación de tres métodos científicos, salvo que el profesor te diga, explícame este. Volviendo al tema del objeto, yo le dije que ahí en el objeto está el concepto de economía que nos interesa. Nosotros dijimos que la economía es la ciencia que estudia la escasez. Ese es un concepto que está supuestamente en los libros donde nosotros tenemos que estudiar. Atalío la Provita habla de que es una ciencia. ¿Y por qué que estudia la escasez? Porque acá viene lo que se llama el dilema económico, que me cansé de decirlo acá en clase presencial, y entonces Máximo ya lo sabe porque se cansó de escuchar. ¿Cuál es el dilema económico, Máximo? Profe, tirá un centro y te la saco. Me acuerdo más o menos, pero muy por arriba No, nomás. ¿cómo que más o menos? Tirame un centrito, tirame un centrito. Un dilema es ser o no ser, ¿no? Esa es la cuestión. Un dilema es, ¿me voy o no me voy? Eso, ¿cuál es el dilema económico? El dilema económico es, ¿por qué es importante esto? Porque es lo que le pone el fundamento a la existencia de la economía. Si no hay este dilema económico, no existe la economía. De hecho, escuchen esto que es impresionante, que yo me enteré este año, pero en los grandes foros internacionales, por ejemplo, foro de Davos, Foro Económico Mundial, otros foros regionales, se está empezando a hablar de otros paradigmas económicos. ¿Qué significa eso? De otros dilemas económicos. Y eso cambia la idea que tenemos nosotros de la economía. Volvamos. ¿Cuál es el dilema económico que persiste, sobre el cual se funda todo lo que estudiamos en la economía? Es que existe
necesidades ilimitadas y Recursos limitados. eso, y recursos limitados. Es decir, que no alcanza para todos. Se parte de esa premisa. No alcanza para todos. Si nosotros cambiamos las palabras limitados por escasos, ahí tenemos al concepto de economía cortito. La economía es la ciencia que estudia la escasez. ¿Qué significa entonces? Que al haber muchas necesidades, pero recursos que no alcanza para cubrir todas esas necesidades, entonces justamente por eso entra la economía a ser importante. Entra la ciencia que te dice, que nos dice cómo administrar esos recursos que son escasos. Por eso la economía y la administración también van de la mano. Y justamente eso es lo que tenemos la economía con el significado o el concepto, para algunos, etimológico. La etimología estudia o se trata, digamos, de dónde viene la palabra. No es lo mismo que epistemología que dijimos más temprano. Etimología es de dónde viene la palabra. Por ejemplo, la etimología de la palabra derecho es directum, camino recto. La etimología de la palabra economía es, algunos le ponen con griega, otros le ponen con i latina, lo mismo, oikonomos. Fácil de acordarse, hoy comemos, oikonomos. ¿Qué significa administración de la casa o el gobierno? O sea que etimológicamente está la palabra administración en economía. Siempre para saber, cuando estamos en duda qué significa algo, la etimología de la palabra nos revela, o sea, el origen de la palabra nos revela el significado concreto. No, pero no importa el significado. Ah, ¿no? En Historia Constitucional, en la unidad 2 vemos cómo hay toda una pelea por la palabra roca o piedra. Sí, pero es lo mismo, ¿no? Uno viene de tal idioma y otro viene de tal idioma. ¿Eh? Porque si yo le digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia, nace la iglesia católica de esa premisa. Si yo digo, tú eres Pedro y sobre esta roca construiré mi iglesia, tenemos a los evangélicos, eso damos cuando vemos las teorías religiosas de los justos títulos, ¿no? Son dos cosas distintas. Entonces, la etimología te cambia, te puede cambiar la existencia. Bueno, la palabra economía tiene en su etimología la administración de algo. ¿De qué cosa? ¿De la casa o del gobierno? ¿Está? ¿Y por qué hay que administrar, Gonzalo? ¿Qué es lo que hay que administrar y por qué hay que administrar? ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? Sí. ¿Qué es lo que hay que administrar y por qué hay que administrar? Hay que administrar los recursos para dividirlos en partes iguales. Ahí está. Hay que administrar los recursos. Eso te tomo. Lo otro de partos iguales, no. No te tomo eso porque eso no dice. Pero, ¿qué es lo que hay que administrar? Los recursos, ¿sí? Baruch, ¿por qué hay que administrar los recursos? Hay que administrar los recursos porque son limitados. Porque son limitados. Porque si fueran ilimitados no hay que administrar nada. ¿No es cierto? Claro, que no, no Ahí está existiría el la dilema economía. económico. Ese es, entonces. La economía es la ciencia que estudia la administración de la escasez porque hay un dilema económico que es necesidades ilimitadas y recursos limitados. ¿Está? Muy bien. Esa es la idea de la economía. Ahora, podemos leer 3, 4, 10 conceptos, pero todos van a girar en torno a esta idea. ¿Bien? Profe, Diga. me llegó la información de que la probita
Tipo, no solo tomaba sus libros, sino que tomaba otros libros más. Mochoni Becker, algunas cosas de Rodríguez. Lo que pasa es que para nosotros, la facultad, tenemos a Talíba La Provita, ¿sí? Autor, profesor y autor de libros de la facultad. Y después están los autores de economía, no argentinos, Mochoni Becker, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? A Talíba La Provita lo cita, es como Galetti, que cita, o u otros que citan a Galetti, o Galetti que cita a otros autores. Galetti cita a Levene, por ejemplo, pero no va a estudiar de Levene si estudia Galetti. O sea, no va a estudiar Levene y Galetti en historia, va a estudiar uno de los dos, ¿no? Sí. Eh, pero lo que te vayas enterando vamos sabiendo, ¿sí? La lectura, alguna va a ser en clase, cuestiones puntuales, y otra, obviamente, acá no se aprueba la materia cursando, solamente haciendo las clases, 1 hora y media, 1 hora. No, no. Después de la clase se van a estudiar y leen lo que nosotros vimos. No antes, sino después. Entonces, primero aprendemos y después ampliamos el conocimiento con la lectura. ¿Tá? Eso sería estratégico en el tiempo. Bueno, vamos a citar algo. A ver por acá. Entonces, la economía política es una ciencia social que estudia cómo las personas en la sociedad satisfacen las necesidades ilimitadas mediante la organización y uso de recursos escasos. Esta ciencia no solo se ocupa de describir procesos económicos, sino también de analizar sus implicancias sociales, éticas y jurídicas. A Talibán la Provita le gusta mucho lo que es, como dijo Gonzalo, lo dijo indirectamente, digamos implícitamente, la igualdad de oportunidades, la redistribución de la riqueza, la frase justicia social, como dije, son todos zurdos pero moderados, ¿sí? Bueno, la economía política emerge de los orígenes de la existencia del hombre como respuesta a las necesidades individuales y colectivas, desde el antiguo Egipto hasta los griegos como etcétera. No vamos a entrar en detalles históricos. ¿Quiénes son a lo largo de la historia los que dan conceptos de economía que cita el profesor? Aparecen nombres que son de algunos griegos y nombres que son de la historia más reciente. Obviamente, siempre que vengamos, al menos en la cátedra, va a entrar Aristóteles, el nombre Aristóteles. Aristóteles está en todo, estuvo en el ingreso, va a estar acá, está también en historia, está en toda la materia Aristóteles, porque da el concepto de justicia, por ejemplo, Aristóteles, ¿sí? Que es dar a cada uno lo suyo, por ejemplo, que en verdad lo copia a Justiniano digo a Ulpiano, jurisconsulto romano, que es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Ahora, ¿qué dice Aristóteles de la economía? Dice que es un arte la economía, un arte de la adquisición que está relacionada con el abastecimiento de bienes. Fácil. ¿Qué dice Aristóteles? Que la economía es un arte. Un arte que trata de cómo abastecer al individuo y a su comunidad de bienes. ¿Puedes Aparece repetir, profe? Samuelson. Eh, Aristóteles habla de que la economía es un arte que trata de cómo nos abastecemos de bienes para nosotros, o sea, para el individuo y para la comunidad. Aparece mucho también en el libro este Samuelson. Samuelson habla más, todos hablan de lo mismo, nada más que con sus palabras. Samuelson habla de que la economía se trata de un proceso, de cómo producir, un proceso de cómo producir bienes valiosos y cómo lo distribuimos. Aparece la palabra valor, valiosos, y la palabra distribución. Entonces, cómo, para Samuelson, la economía trata de cómo producimos bienes valiosos y cómo lo vamos a distribuir. Aparece la idea de distribución. Aparece Mankey, que, o sea, si ustedes leen la probita van a leer esos nombres en la cita. Samuelson, Mankey. Malkin habla de el análisis de la sociedad en cuanto a la administración de los recursos, o sea que una sociedad se puede diferenciar en cuanto a cómo administra sus recursos. Por ejemplo, si vamos a ver cómo administra Suiza sus recursos, cómo administra China, Argentina y Estados Unidos son diferentes. Entonces, Mankey se centra en cómo la sociedad, llámese ahora gobierno, administra sus recursos. Y cuando digo el gobierno administra sus recursos,
los recursos, no los recursos. Hay una connotación ideológica ahí. Entonces vamos ahora a entrar al campo de, vamos a dejar en claro que existen dos posturas no contradictorias, contrapuestas, y después algunos tonos de grises en economía. Tenemos la economía clásica liberal y la economía keynesiana. Para algunos van a ser la economía clásica liberal y el comunismo. Y lo keynesiano va a ser tono de gris. Nosotros vamos a ponerlo como antagónico keynesiano y liberal. ¿Sí? Entonces vamos a entrar al tema ahora, que es el problema económico. Habiendo hecho esta introducción, que ya saben que vamos por dos caminos: economía clásica, liberal, o economía keynesiana. ¿Qué tiene que ver ese tema con el problema económico? ¿Qué es el problema económico? Habíamos dicho que tenemos, que, tenemos un dilema, que es las necesidades ilimitadas y los recursos escasos. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos un problema. Hay que elegir entre diferentes alternativas. Como no alcanza por todos, hay que elegir. Entonces, el problema económico se traduce en tres preguntas concretas. Si a vos en la mesa libre te preguntan, hablame del problema económico, vos le decís, el problema económico es un problema porque responde a la idea de que tenemos que elegir porque hay recursos que son limitados, escasos. ¿Y qué es lo que tenemos que elegir? ¿Qué y cuánto producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Entonces, si le contestamos al profesor, el problema económico son tres preguntas y está mal. El problema económico se traduce en tres preguntas. ¿Cuál es el problema económico? Que no hay para todos. Es el problema económico. Como no hay para todos, tenemos que elegir. Y entonces ese problema económico se materializa en tres preguntas, tres interrogantes. Pero el problema no es que hayan tres preguntas, el problema es que no hay recursos para todo. Entonces, ahí tenemos que elegir y tenemos que hacernos estas tres preguntas: ¿qué y cuánto producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Y entonces, esa introducción que hice de que hay dos posturas contrapuestas se relaciona con qué y cuánto producir. ¿Quién decide qué y cuánto producir? El gobierno que está en el momento, la ideología del gobierno. El El poder gobierno está en el ejecutivo. momento. Bueno, Baruch, ¿quién decide qué y cuánto producir? Para mí, en este caso, por ejemplo, Argentina, el ministro de Economía. Bueno, El mercado. Gonzalo, Cambié mi idea, el mercado era. pará, ¿el mercado o el gobierno? ¿Qué? No, no, el mercado, el mercado. ¿Vos qué decís, Gonzalo? Y el Estado. El Estado. Bueno, Gonzalo es medio soviético, ¿viste? Ya tiró dos frases ya. Arrancó con la distribución igualitaria y ahora dice el Estado. Está bien. Bueno, va a depender de qué, justo lo que dijo Máximo, de cuál sea el gobierno. Porque tenemos estas dos posturas. ¿Qué y cuánto producir? ¿Quién decide? Depende. En un Estado comunista, decide el Estado. Si bien lo vamos a dar en otra unidad detalladamente, el Estado comunista es el Estado donde el gobierno concentra todos los factores de la producción y no hay propiedad privada. O sea, no es tu supermercado, el supermercado del Estado y vos sos un empleado del Estado atendiendo el supermercado. ¿Se entiende? No es tu campo, es el campo del Estado y vos trabajás en el campo del Estado. Ese es el comunismo. Entonces, en un país donde el gobierno decide qué y cuánto producir, es un país donde no hay propiedad privada de los factores de la producción. O sea, vos no sos dueño de fabricarla, vos no sos dueño de tus cosas. ¿Bien? En pleno siglo XXI hay algunas personas que les gusta este modelo y bueno, ponele, Eh, hay democracia, pueden elegir, digamos, aunque en un Estado comunista no hay democracia, en un Estado liberal hay democracia y pueden elegir tener ese gusto. Va en contra de la naturaleza humana que el hombre tiene iniciativa privada. ¿Mm?
Ustedes, por ejemplo, decidieron estudiar derecho en un estado comunista. El Estado decide qué estudiar. Dice, no, si hay mucho abogado, entonces no, vos no podés estudiar, necesitas estudiar esto, te dice. Llevemos el comunismo no a los bienes, sino a la educación, es así, ¿no? Bueno, y el otro extremo, la economía liberal, decide el mercado. ¿Qué es el mercado? Porque el mercado lo vemos, el mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado es la totalidad de los vendedores y los consumidores. Ese es el mercado. Y cuando decimos el mercado decide qué y cuánto producir, estamos hablando de, no es que se juntan todos y decimos, che, ¿qué vamos a producir? Y no sé vos qué querés consumir, no. Ahí vemos la figura del empresario como uno de los factores de la producción que detecta las necesidades que hay en una comunidad y fabrica, distribuye y o vende eso que necesita. Bien. Entonces, yo detecto una necesidad que es la necesidad de contar con apoyo académico y vendo mi servicio, ¿no? Y elijo el precio. ¿Y cómo pongo el precio? Y ahí vamos a tener otra discusión de otra unidad, teorías del valor. Teoría del valor objetivo, no, el precio es lo que te sale realmente producir algo. O sea, el material que usás, más el tiempo, etcétera. Teoría del valor subjetivo. No, el precio según la necesidad. Por ejemplo, ¿cuánto vale una Coca-Cola, una botella de Coca-Cola Baruch de litro y medio de vidrio? 2.500 pesos, Dos tres mil mil quinientos en el kiosco porque bajás y lo comprás. ¿Y en el desierto cuánto vale? y ¿Entendés? Y claro, 10.000 dólares. entonces la teoría objetiva se derribó con ese ejemplo. La teoría subjetiva, según la Mm. necesidad, ¿no? ¿Cuánto vale este curso Claro. para la mesa de agosto y cuánto vale en junio? En junio estaba más barato, muchachos, porque todo el mundo viene un mes antes o 2 semanas inclusive, ¿no? Bueno, eso no lo vamos a, no es de esta unidad, pero lo voy adelantando. Entonces, cuando hablamos del mercado, hablamos de que hay vendedores que se materializan en la figura del empresario, que es un factor de la producción que organiza el resto de los factores y detecta una necesidad, y hay consumidores. Y la puja de ellos, vendedores y consumidores, vamos a llamarlo como corresponde, oferta y demanda, determinan los precios de los bienes y los servicios. ¿Tá? Entonces, ¿qué y cuánto producir? Lo decide el Estado en un país comunista o totalitario o el mercado en un país capitalista o liberal. La mayoría de los países en el mundo, 98% es capitalista liberal, con atenuaciones, por supuesto, y solamente algunos son comunistas totalitarios, ¿no? Cuba, por ejemplo. China no tanto. China es comunismo por dentro, capitalista por fuera, un experimento raro. Bueno, no me vengan a hablar de Rusia, porque Rusia es capitalista de 1991, muchachos. Puede ser. Acá tenemos en la academia Dios, patria, Putin, Trump, familia, propiedad, ¿ok? O sea, Rusia, comunista, profesor. No, no soy comunista. Rusia no es comunista, muchachos. En economía política, sáquense ese paradigma, ¿sí? Rusia no es comunista, es capitalista. Bueno, ¿entendieron entonces qué y cuánto producir? ¿Quién decide eso? ¿El Estado Ujú. o el mercado? ¿Sí? Sí, El otro problema económico tiene que ver con cómo producir. sí. Cómo producir tiene que ver con una palabra que se llama eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Es producir optimizando los recursos. ¿Qué es la optimización de recursos? Es aprovechar los recursos al máximo. La eficacia es cumplir con los objetivos, por ejemplo, los objetivos de producción. Y la eficiencia es al menor costo, optimizando los recursos. El ejemplo que siempre doy, el ejemplo acá de la luz. En este momento estamos ustedes y yo solamente en la academia, ustedes están ahí, yo estoy acá en una sala y están todas mis luces prendidas. No estoy siendo eficiente, estoy siendo eficaz porque cumplo mi objetivo de producción de la clase, pero no eficiente porque están todas las luces prendidas y no hay nadie. ¿Está?
Un empleado de call center, siguiendo el ejemplo del call center, por ejemplo, tiene 100 llamadas por día que hacer en 6 horas. Ambos, empleado A y B, cumplen con las 100 llamadas, pero uno lo hace en 3 horas y el otro lo hace en 5. Ambos son eficaces, pero el que lo hace en 3 horas es más eficiente. Y dicen, ¿pero eso qué tiene que ver? Vamos a suponer ahora que ustedes fabrican, qué sé yo, empanadas. Fabrican 100 unidades de empanadas, pero él fabrica las empanadas optimizando todos los recursos, le sale 5.000 pesos fabricar, y el otro que derrocha carne, jamón, queso, le sale 7.500. Él va a tener un mejor precio, va a vender más, va a competir. Entonces ahí está la importancia de la eficiencia. La eficiencia abarata costos. ¿Ok? Bueno, entonces, como no alcanza para todos, nosotros tenemos que producir lo máximo que podamos al menor costo, porque habíamos dicho que los recursos no hay para todos. Eso nos lleva entonces a otro punto que está relacionado con este, que después también lo vamos a dar, que se llama externalidades. El costo de producción que no se tiene en cuenta a veces, contaminación, etcétera. Bueno, y por último del interrogante económico es ¿para quién voy a producir? Y esto tiene que ver con la unidad de necesidades. Y también la unidad de necesidades de mercado, digamos, ¿para quién voy a producir? Entonces, ¿para quién voy a producir según la necesidad a la que voy a satisfacer? Tanto Ford como Mercedes-Benz te transportan, pero Ford está en las necesidades de transporte, Mercedes-Benz está en la necesidad del ego. Tanto Tarjeta Naranja como American Express te permiten comprar en cuotas, pero Tarjeta Naranja está en el mercado de la financiación de las compras. En otras palabras, el que quiere usar la tarjeta naranja, cuanto más pobre mejor, porque es el que necesita financiar. Y American Express, si bien te permite financiar, está en otro mercado, en el mercado Lego. Como le dije la otra vez a Máximo, no es lo mismo que le invite a tu novia a, a salir a comer y pele la tarjeta naranja que pelear la American Express. Son necesidades distintas. ¿Bien? Entonces, ¿para quién producir? ¿Para quién voy a producir? ¿Para estudiantes de Derecho, Económica, Para las Medicina? ¿Para personas. todos? ¿Para algunos de ustedes? ¿Para la cuenca? ¿Para quién? No, porque mirá, no, si son 5 o 6 en la academia, ahí en economía. Acá en el ingreso derecho ahí del otro violín son 100. Y sí, bueno, pero anda ahí, te quiero ver, digamos. ¿Para quién voy a producir? Para quién va a producir? Para aquellos que están en el grupo Franja Dorada, ¿no? O sea, sus servicios para quién. Entonces, fíjense que llevemos esto al país, ¿no es cierto? ¿Qué tan importante es para quién producir? Porque estás eligiendo qué necesidades va a satisfacer. Bien, entonces, este punto se relaciona con la unidad de necesidades. Muy bien, ahí está el interrogante del problema económico. Bien, vamos a pasar al punto ahora de división de la economía. Entonces, profe, ¿para quién producir es según las necesidades de cada persona? De cada persona no, según las necesidades que el empresario quiera satisfacer en el mercado en un país capitalista o liberal, o sea, no comunista, ¿no? Eh, Sí. ¿Te va a poner una cafetería? Muy bien. Una de las cosas que tengo una pequeña consultora bueno, hace 2 años que trabajo a full en eso, pero desde antes, y por ahí bueno, quiero hacer esto, perfecto. ¿Y quién es tu público? Le pregunto yo. Y no, todo, no, pero ¿quién es tu público? Vamos a poner un ejemplo de la cafetería. Bueno, ¿qué cafetería? ¿Va a vender café? Sí, sí, café. ¿Con qué? ¿Con media luna? Sí, ¿la va a comprar? ¿Lo va a hacer? ¿El café lo va a tener una máquina expendedora o va a tener una máquina berreta? ¿Para quién el café? ¿Para el público que pasa o el público que quiere tener una cita en tu cafetería? ¿Va a poner un café como los que están de pasada por la Peatonal Junín o va a poner la panera rosa? Ambos venden café, pero la panera rosa te pone una bicicleta con flores, ¿no?
Bueno, eso, ¿no? Cada uno en su emprendimiento y en su vida se tiene que preguntar esto. Olvídense de economía, pregúntense eso en su vida real. Bueno, vamos ahora a la división de la economía, que vamos a hablar de economía normativa, economía positiva, economía normativa. Bien. Acá lo importante es que podamos nosotros dejarle en claro al profesor en la mesa, si nos toca la unidad uno, de que nosotros entendemos cómo se relaciona la economía positiva y la economía normativa. Eso más importante que repetirle como loro lo que dice el libro de qué es cada uno. Tenemos que decirle lo que es cada uno, pero si le dejamos en claro cuál es la relación entre ambas cosas, mucho mejor. Porque ahí voy, mira cómo entendió este. Entonces, la economía positiva se va a encargar de lo que es la economía en la realidad y para eso se va a dividir en lo que es economía descriptiva, que me va a analizar no, a describir, perdón, la realidad. Y una economía que me va a explicar por qué la realidad es así, que se llama teoría económica. A la vez, la teoría económica puede ser micro o macro. Y explico. La economía descriptiva es parte de la ciencia económica que me va a dar datos de la realidad a través de enunciados positivos. ¿Qué son enunciados positivos? No tiene que ver con positivo, negativo, con ser positivo, optimista, no. Estamos hablando de economía positiva, enunciados positivos. Me va a describir la realidad objetiva, sin juicios previos, sin juicios de valor. Por ejemplo, me va a decir, hoy justamente, hoy no, la semana pasada, el viernes, tuvimos los datos de economía positiva que nos interesan. El Producto Bruto Interno, la desocupación, la pobreza, todo eso, ¿cuánto aumentó, disminuyó? Claro. Ponen, qué sé yo, no hace falta ir a las páginas oficiales, pero ponen el Instagram del presidente, ahí están la historia, los datos, ¿no? Esos son datos duros, que son datos sin juicio de valor. Es decir, para todo el mundo, sea amante del presidente o odiador del presidente, ese dato le cabe. Bien. No a todos. Claro, en el sentido de son indiscutibles, pues son datos. Los datos no se discuten. Lo que se discuten son las interpretaciones. ¿Sí? Mm. Yo puedo decir que un día feo, usted me puede decir que un día lindo. Eso podemos discutir. Lo que no podemos discutir que un día que hizo 5 grados, porque eso se mide. ¿Se entiende? Entonces, vos no podés decir que hizo Profe, 5 grados. ¿Mm? Sí, diga. cuando me quiero cambiar de departamento ahora, ya me hago a una chica que alquilaba y me dijo, bueno, yo quiero cambiarme porque me suben un 50% cada 6 meses. Y Ajá. le llamé a la chica y me dijo que por qué me quería cambiar de departamento, no sé qué. Y yo le dije que porque me suben el 50% por mes, o sea, por cada 6 meses. Y me dijo que está bien porque ellos suben el precio según lo que dictamina la sociedad o lo que dictamina el mercado y que la inflación que se da por mes es falsa. No es lo que se muestra en la realidad. Claro. Bueno, la inflación, esa es una interpretación de ella, que la inflación es superior, porque la inflación iba a la baja, digamos, 1%, casi 2% este mes, ¿no? Pero bueno, Sí, eh, el mercado decidió. El mercado, ¿quién es? Oferta y demanda. Bien. Sí, obviamente cuando tenemos las cosas libradas al mercado, también individualmente nos puede ir mal en algunas cosas. Por ejemplo, a vos tienes la libertad de poner el precio que quieras. claro. Ahora, vos me estás diciendo que, según ella te dijo como excusa que la inflación es más. Y bueno, esa es una interpretación de ella. ¿Mm? Pero para Claro, eso a eso me hay refería. instituciones para medir la inflación. ¿Mm? Bueno, la teoría económica ¿qué va a hacer con la economía descriptiva? Me va a analizar, a explicar
por qué es esos datos y me puede dar soluciones, ideas. Desde el punto de vista micro y macro, que hay unidades de microeconomía, hasta las 6 creo que es, y unidades de macroeconomía. ¿Qué es la microeconomía? La microeconomía estudia a las relaciones, digamos, entre los agentes económicos domésticos. ¿Qué significa agente económico doméstico? Consumidores y empresas, familias y empresas. Esa es la microeconomía. O sea, estudia, en otras palabras, el mercado, donde hay oferta y demanda, o sea, consumidores y vendedores. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de alguna noticia microeconómica, podemos decir, bueno, caída de la demanda del choripanes, de computadoras, de lo que ustedes quieran. Estamos hablando de mercado, oferta y demanda. En cambio, la macroeconomía estudia los grandes agregados de la economía. No me detengo mucho en el concepto porque tienen sus unidades donde vamos a dar buenos conceptos, ¿no? Vamos a dedicarnos a eso exclusivamente. La macroeconomía estudia los grandes agregados de la economía. Producto Bruto Interno, inflación, balanza comercial. Esa es la macroeconomía, ¿eh? O sea, todo lo que no sea mercado principalmente. ¿Cuánto se produce en un país en un año? O sea, Producto Bruto Interno. ¿Cuánto le debemos al resto del mundo? Balanza de pagos. ¿Cuánto exportamos? ¿Cuánto importamos? La inflación. Son grandes temas de economía. Eso es la macroeconomía, ¿sí? Habrán escuchado ustedes, por ejemplo, hay una frase que se está haciendo ahora en los noticieros de, bueno, por fin la micro empieza, o sea, por fin el gobierno empieza a ocuparse de la micro. La otra vez la dijeron La Nación. ¿Qué significa eso? El gobierno actual arrancó ocupándose de solucionar problemas de la macroeconomía. Pero las familias, a ver, ustedes y yo, medio que no lo sentimos, es decir, poneme dinero en el bolsillo, papá. Esa es la microeconomía. La microeconomía es cuando vos te vas al supermercado. Obviamente tiene que ver con la inflación también el supermercado, pero la microeconomía es el día a día. Bueno, el gobierno empezó ocupándose de solucionar temas de la macroeconomía y por fin pareciera que eso está ahora reflejándose en la microeconomía. Ahora es el turno de la micro, dice el noticiero ahora, ¿no? Ahora es el turno de que la gente de pie sienta el cambio bueno. A ver. ¿Mm? Bueno, entonces la microeconomía es entonces la relación entre vendedores, consumidores, o sea, familia, empresa, el día a día. Macroeconomía son los grandes grados de la economía. Y cuando digo que la economía descriptiva me arroja datos de la realidad y pueden ser explicados por la teoría económica, vamos a poner un ejemplo. Entonces, vamos a diciembre del 2023. La inflación 25% mensual. Mensual. Estados Unidos tenía 8% anual y se estaban quejando. O sea, en Estados Unidos no había inflación. Vino Biden y subió al 8% anual y se estaban quejando. Nosotros teníamos 25% en un mes, para que tengan una idea de la comparación, ¿no? Bueno, teoría económica. ¿Cómo me va a explicar esa cosa la teoría económica? Bueno, desde el punto de vista de la micro, va a decir, bueno, hay mucha gente demandando bienes porque hay, qué sé yo, entonces los precios suben. Desde el punto de vista de la macro me puede decir, bueno, hay impresión monetaria, estamos imprimiendo billete a lo loco. La micro y la macroeconomía a la vez también van a depender de las posturas y teorías económicas que, independientemente de los tonos de grises, van a ser liberales o keynesianas. Por ejemplo, en el ejemplo que usé, la macroeconomía liberal dice que, en el ejemplo que usé estaba hablando de la inflación, que la inflación es un fenómeno monetario, lo que dice el actual gobierno. En todo lugar, un fenómeno monetario. Y la keynesiana va a sostener que la inflación es un fenómeno multicausal, o sea que hay muchas causas, no solamente la impresión monetaria. ¿Bien? Entonces, también la teoría económica, el análisis de la teoría económica de esa realidad va a depender de qué autor y qué postura uno tiene para saber la teoría que sigue. No es como el médico te dice, no, bueno, para mí, vos lo que tenés es gripe.
Y yo te digo, bueno, es una gripe y te desarrollo yo una teoría dependiendo de lo que el libro que yo leí. El otro dice, bueno, pero puede ser esto también porque leyó otro libro, ¿no? Del mismo problema. Profe, y Porque la cuando, economía no es una ciencia exacta, sino una ciencia social. Sí, Máximo. y ponerle que nos toca este tema, y vos decís que hay dos posturas. Sí. ¿Explicamos eso o explicamos la postura que nosotros creemos o la postura que creemos que Bien. el profesor le va mejor? Solamente van a llevar si ven que el profesor les lleva por ese lado y ya les anticipo que al menos todos los profesores que yo conozco de las tres cátedras, Atalia la Provita, Rodríguez en el otro, etcétera, son todos zurdos moderados. ¿Qué significa? Que para ellos la inflación es un fenómeno multicausal. Bien. Claro. Obviamente les taparon la boca a esa postura porque se dejó de imprimir dinero y la inflación bajó al 1,5% este mes. O sea, de 25% en un año y pico se bajó a 1% y no se imprimió billetes. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Tipo, hola, dejé de imprimir, bajó la inflación. O sea, ¿sí? Como que nos taparon la boca. Sí. Pero bueno, los profesores tienen un alter ego, no podés, digamos, tapar la boca al profesor porque no, yo les taparía la boca. Pero bueno, ustedes quieren aprobar. Ok. Entonces, si nos lleva solo para ese lado, bueno, entonces que la provita es zurdo porque fui a una conferencia y era muy zurdo. Es zurdo la Eh, le- curvita, a una cuadra te das cuenta que es zurdo. No está mal ser sí, zurdo, no estoy atacando al zurdo, digo, es la postura del zurdo, no, no es mi postura, pero es sí. zurdo, ¿sí? Entonces por ahí suma un puntito, ¿no? Que vos le digas al profesor lo que quiere escuchar, qué sé yo le soy honesto. Pero bueno, es una recomendación. Estamos lejos en la facultad de que haya justicia o sea, los profesores son muy, todavía en ese sentido, tienen un ego importante. Hay pocos profesores que respetan realmente la libertad de cátedra, de pensamiento del otro. Bueno, Ok. diga, ¿quién me habló? ¿Nadie? Bueno, vamos a la economía normativa. La economía normativa se encarga de lo que debe ser, o sea que acá sí hay un juicio de valor. Si yo te digo, vos debes ser esto, debes hacer esto, estoy mostrando un juicio de valor, te estoy diciendo qué hacer, te estoy diciendo qué debería ser. La economía normativa es la política económica, o sea, es la economía política, es nuestra materia. La economía normativa es la política económica. Y ahí volvemos a lo que dije al comienzo de la clase. ¿Qué es? ¿Es la economía o es la política? Y ahí estaba Bill Clinton diciendo, it's economy, it's stupid, es la economía estúpida. Que para nuestra facultad va a ser las dos cosas. La política económica, ¿qué es? El conjunto de medidas, digamos, que hace el gobierno para solucionar los problemas de la sociedad. Conjunto de medidas económicas, ¿no? Ya está. Ahora, ¿cómo relacionamos la economía positiva con la economía normativa? De esta manera, muy fácil. Tenemos, vamos a suponer que ahora Gonzalo es presidente, ¿no? Asume y le manda a su comitiva a investigar, ya de antes tienen que hacer eso, cuáles son los problemas económicos de la sociedad. Entonces le dicen, bueno, la desocupación es tanto, la deuda externa es tanto, etcétera, etcétera. O sea, la economía descriptiva. Y el ministro de Economía que le propone va a decir, bueno, esto se explica según la teoría económica de elección de él, ¿no es cierto? Liberal o keynesiano, de un punto de vista micro, de un punto de vista macro, esto pasa, hay desocupación, hay deuda por esto, hay inflación por esto. Me va a explicar la teoría económica. Por lo tanto, una vez entendido la explicación, va a ir a la acción. Ejemplo, inflación del 25%, la macro te dice que es porque imprimís dinero, entonces tu política monetaria va a ser no imprimir dinero. Y para no imprimir dinero, ¿por qué imprimías dinero vos? ¿Porque querías imprimir dinero? No, ¿por qué imprimíamos dinero? Porque necesitábamos cubrir
Los gastos. Sí, pero para eso no cobrar impuestos, sí, pero no alcanza. Pero para eso no pedir prestado, sí, pero no alcanza. Entonces necesitamos imprimir dinero. Ah, entonces ahora yo quiero dejar de imprimir dinero, entonces va a tener que reducir gastos. Ahí viene el ajuste. Che, qué sanguinario, qué cruel que sos, está ajustando. Ajuste, bueno, ¿cuánto hay que ajustar? 5 puntos del Producto Bruto Interno. Ajá, ahora hay que elegir. ¿Y a quién le ajustamos? ¿A los jubilados? ¿Echamos empleados públicos? ¿No hacemos obra pública? ¿A quién le ajustamos? Y ahí aparece el de la bicicleta del juego del miedo, elegí. Todo tiene consecuencias. Bueno, ahí está, esa es la política económica. Entonces, este ejemplo que yo le doy es un ejemplo concreto del país, ¿no es cierto? Entramos con uno de los temas, 25% de inflación. Para el gobierno liberal, la inflación en todo momento, en todo lugar, un fenómeno monetario, o sea que hay que dejar de imprimir dinero. Entonces, la política económica, vamos a pasar la acción, dejamos de imprimir. ¿Por qué imprimimos? Porque hay gastos que hacer. Bueno, hay que recortar esos gastos, ahí viene el ajuste. ¿Se entiende? Esa es cómo está conectado. Entonces, ¿cómo se relaciona la economía positiva con la economía normativa? Porque primero me describen la realidad, trato de analizarla, explicarla para ir a la acción. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes en sus casas? Tienen que estudiar los conceptos, qué es la economía positiva, bla, 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 bla. Ok. Bueno, eh, entonces, esa es división de la economía. Vamos a hablar ahora rápido, esto es chamullable, digamos, no es lo más importante. Lo más importante yo creo que es el dilema económico y la división de la economía de la unidad uno, ¿no? Vamos a hablar de la relación de la economía con la ética, esto es fácil. ¿Qué dice la probita de la ética? Bueno, la ética es el, la ética trata del comportamiento recto, el comportamiento justo, de lo correcto. La probita me va a distinguir a mí tres generaciones en cuanto a la idea de la ética y de la economía con la ética. Existe una ética personal, una ética social y una ética sustentable. Trato de sintetizar lo que habla la probita cuando habla de ética. Ética personal se centra en el individuo, ¿no? Lo que el individuo cree que es correcto. La ética social está vinculada a lo que la comunidad cree que es justo e injusto. Acá viene en el tema de lo que dijo el señor hoy, distribución de la riqueza o igualdad de oportunidades, la ética social. Y la ética sustentable habla de algo ya mucho más evolucionado, ¿no? De algo que está de moda en el siglo XX, segunda mitad del siglo XX. Cuidado al medio ambiente, o sea, vamos a poner ejemplos prácticos. ¿Cómo producir sin contaminar? Ética sustentable. La ética personal sería cómo producir sin robarle a mi empleado. La ética social, cómo producir y contratando a empleados que ganen lo justo, que tengan vacaciones pagadas. Y la ética sustentable, cómo producir sin robar, pagándole bien al empleado y sin contaminar. ¿Se entiende ahí el ejemplo cómo puse en la práctica las tres generaciones de la ética? Entonces, ética personal en el individuo, ética social en la comunidad, ética sustentable, lo más nuevo. Cuidado del medio ambiente, etcétera. Bueno, eh, todo esto de la ética sustentable se empezó a hablar en los años 80, 90, pero principalmente en Argentina tenemos un antes y un después que lo cita por ahí el profe, que es la crisis del 2008, la crisis subprime, la caída de Lehman Brothers, que para algunos fue como la crisis de 1929, que hubo un antes y un después. Bien. A partir de ahí se empieza a hablar justamente de una ética sustentable en el país. Cuando lean, van a saber más. Ok. Bueno, todo esto era el puntito uno de esto. Eh, Pregunta hasta acá. Mm, Yo, profe, quería hacer, o sea, una comparativa nomás, lo entendí, pero Sí, era para que sirva. De las divisiones de la teoría económica, vio que la micro estudia el mercado y tal, y la macro estudia, bueno, los grandes agregados. sí. ¿Eso quiere decir que la microeconomía deriva de la macroeconomía o no tienen que ver?
La micro no. No, en realidad lo primero de la economía, buena pregunta. Lo primero de la economía fue la microeconomía. Ah, bien. Porque la economía es algo que existe ancestralmente desde que el hombre empezó a satisfacer sus necesidades y se encontró con otro hombre. Esto es mío, no, esto es mío. O sea, es algo, viene con el hombre la economía, la micro, Sí, ¿sí? Las cuestiones de macroeconomía recién se van a hablar en la edad moderna. Podemos decir que nace inclusive con los liberales y después se sigue desarrollando con los keynesianos en el siglo XX. siglo XX, sí. Adam Smith hablaba de la riqueza de las naciones, el oficiócrata hablaba de la tierra, de esto. Y Keynes, que se pronuncia Keynes en verdad, John Maynard Keynes, en el siglo XX, después de la crisis de 1929, va a empezar a hablar de su teoría que son solamente macroeconómica, o sea, principalmente macroeconómica. No es que no existiera la macroeconomía, no se hablaba de la macroeconomía antes. Entonces, primero fue la micro, ¿sí? Ok. La macroeconomía también tiene que ver con la relación de un país con otro país, de un reino con otro reino. Entonces, ¿cuánto le vendo a otro país? ¿Cuánto él me vende a mí? Pero al principio la economía era cuánto produzco, a qué precio vendo, el trueque, o sea, eran cuestiones domésticas. Bien. Bueno, perdón, hago una aclaración. No seguí los puntitos comencé yo, por ejemplo, hablando del concepto de economía, que eso está en el punto 2, ¿sí? Para ir descartando el punto 2 algunas cosas del punto 2. Comencé lo más importante, digamos, la estructura, pero no seguí bien el programa. El punto 2 de lo que nos queda, el punto 2 es, por ejemplo, la relación que tiene la economía con otras ciencias. ¿Bien? Esta es la parte más fácil, la parte más chamullable, a mi juicio. ¿Cómo relacionamos la economía con otras ciencias? Oh, perdón, no, esto estaba también en el 1. A ver, déjame chequear el programa porque no lo tengo bien. Para. No vamos a meter la pata. Que tengo una mezcla de programas en mi cabeza. Acá. Economía. Cátedra la Provita. Tenemos en el punto 1, economía política, concepto. No, estábamos bien, estábamos yendo bien. Concepto, definiciones, división, economía política, normativa. Bárbaro. En el punto 2 tenemos economía como ciencia, que esa es lo que ya expliqué en el punto 1, ¿sí? Porque la economía concepto y concepto como ciencia. Ordenamiento de la ciencia, objeto y método de estudio de la economía. Puntos 3, la escasez y la elección. Ahí viene el problema económico, que lo dimos en la primera parte. Y en el 4 recién está la relación de la economía con el derecho, con palabras como derecho, eficiencia, eficacia y justicia. ¿Bien? O sea que lo que nos quedó en el punto 2 es nada, simplemente ordenar a las ciencias. ¿Se acuerda que comenzamos diciendo que la economía es una ciencia social? ¿Sí? Y como ciencia social, ¿quién dice eso? Lo dice la epistemología. Existen ciencias naturales, exactas, sociales o culturales también se llaman. Y la economía es una ciencia social o cultural porque es algo que la inventó el hombre, igual que el derecho, una ciencia cultural. O sea, primero estuvo el hombre, después el hombre inventó la economía. En cambio, la biología es una ciencia natural porque el objeto de la biología estuvo antes de que lo invente el hombre. Eh, los seres vivos antes del hombre. Entonces, ¿cómo acomodamos las ciencias? Bueno, dependiendo de dónde leamos, pero siempre siguiendo a la probita, nosotros vamos a tener ciencias formales, ciencias naturales y ciencias sociales, dice él. Bien. Está bien porque otros autores desprenden las ciencias formales otras ciencias. Las ciencias naturales dependiendo de qué tipo. Entonces, él es conciso. Ciencias formales, naturales y sociales. ¿Cuáles son las características de las ciencias formales? Bueno, usan los objetos ideales, que significa que son aquellos creados por el pensamiento del hombre.
No existe tal cosa como la economía en cuanto a que se pueda tocar. La economía es algo que el hombre la creó. El derecho es algo que el hombre creó. O sea, el Claro. objeto es algo que una idea del hombre. Por eso es una ciencia formal, ¿sí? Economía, derecho. La ciencia natural, ¿qué tiene como característica? Que estudia algo que ya estaba previamente al hombre. Estudian los hechos que pasan en la naturaleza, previamente al hombre. El hombre puede estudiar lo que ya existía, física, biología. Podemos decir que el hombre descubrió esos objetos, no los inventó. En cambio, en las ciencias formales, el hombre las inventó. Y acá vamos a hacer una bifurcación. De las ciencias formales, algunos sacan de las formales a las ciencias sociales, otros las ponen como algo aparte. Si nosotros tenemos como característica de las ciencias formales que son cosas creadas por el hombre, la economía y el derecho entran ahí. Otros ponen aparte, ¿sí? Léanlo bien en la probita, cómo está, es lo mismo. Las ciencias sociales tienen cosas creadas por el hombre, pero la matemática también es algo creado por el hombre. Pero ¿cuál es la diferencia con la ciencia social? Que la ciencia social tiene cosas inventadas por el hombre, pero que se relacionan con el comportamiento humano. Entonces, si nosotros sacamos la ciencia social a las ciencias formales, al revés, de la ciencia formal a las ciencias sociales, ponemos como ejemplo la economía y el derecho ahí. Si nosotros ponemos ciencias sociales como algo distinto, ponemos como tres, ¿sí? Entonces, ciencias formales, tal cual salen las sociales, o ciencias formales, sociales y naturales. Bien. Dependiendo de dónde se lea, va a estar de una forma u otra. ¿Qué significa que sea una ciencia social? Lo dijimos en la primera parte, nos dan tendencias, leyes con tendencias, no exactitudes. ¿Qué significa eso? La física, que es una ciencia exacta, tiene, por ejemplo, una de las leyes de la física, todo lo que sube baja, la gravedad, supuestamente. Entonces, si vos tirás algo para arriba, cae. Una de las leyes de la economía, la ley de oferta y demanda, te dice, bueno, si sube el precio, disminuye la demanda. Y si baja el precio, aumenta la demanda. Pero yo le dije que con American Express pasa de al revés. Entonces significa que no es exacto, marca tendencia. Entonces, que sea una ciencia social me está hablando del comportamiento humano. Y el comportamiento humano no es exacto porque no somos robots. Mm. ¿Estamos de Sí, acuerdo que acá a todos nos gustan las chicas lindas? Y no, a alguien le puede gustar una fea. ¿no? ¿Entendés? ¿Te gustan las chicas? Como a 11. O capaz que a vos te gustan los hombres, qué sé yo. No sé. Como Maxi. Entonces, claro, entonces no podemos generalizar. O sea, podemos generalizar, sí, pero no poner de todo. Está bien las generalizaciones, la gente se ofende por las generalizaciones. Las generalizaciones están bien porque es justamente, hay una tendencia, ¿no? Y siempre hay una excepción hablando del comportamiento humano. En cambio, sería muy catastrófico para la existencia que haya una excepción para la ley de la gravedad, por ejemplo, porque ahí me descompagina todo. ¿Cómo que este no cae? ¿Tiene algo? ¿Mm? Tiro para arriba y no cae. Sería como algo ficticio. Bueno, eso es lo que nos quedó desde el punto 2. En el punto 3 lo que tenemos es conceptos de escasez, el problema económico, la elección, que ya lo dimos, ¿sí? Lo vamos a volver acá se tiene que buscar un buen concepto de escasez. Nosotros dimos la idea. La escasez es la carencia de recursos, pero unido a la necesidad de querer tener ese recurso. Es como el concepto de necesidades. ¿Escasez de qué estamos hablando? Escasez de bienes y servicios. ¿Para qué? Para la satisfacción de necesidades. Que sea escaso significa que sea limitado. Eso se relaciona con la otra unidad donde damos necesidades y bienes. Ahí vamos a ver que existen bienes libres y bienes económicos.
Bueno, y el punto 4, otra unidad, digo, la unidad, el punto 5 digo, ahí vamos a ver bienes y servicios, bienes y necesidades. Y el punto 4, que es la relación de la economía con la palabra derecho, eficiencia, eficacia, también ya dimos una idea, nada más que acá la vamos a ampliar. ¿Qué es el derecho? De Eh, jurídica que regulan la conducta humana. ¿Qué es el derecho? derecho es algo ambiguo A y ver, tiene muchos significados. ¿el La derecho es confusión. algo ambiguo o la palabra derecho es algo ambiguo? La palabra derecho es, A ver, por ejemplo, está derecho, definición de dirección, está derecho como definición de la que dijo recién Gonza. Entonces tiene diversos significados y eso hace que se transforme en una palabra ambigua. podemos decir el derecho, la farmacia está acá derecho, mi derecho como derecho humano, o el derecho como el conjunto de normas. La palabra derecho es una palabra ambigua. Bien. Bueno, desde este punto vamos a comenzar la clase de mañana. Punto 4 y 5 y empezamos la 2. Bien. En 15 minutos damos la 4 y la 5. Así que mañana todo esto que dimos hoy estudiado, entonces ya avanzamos directamente para la 2 mañana. Porque esto que falta lo damos en 15 minutos. Pues. Esta es la parte más pavada que hay, la que sigue la unidad 1. Lo más importante es problema económico, o sea, cada puntito tiene algo importante. Concepto de economía, luego problema económico, economía positiva y normativa, eso es lo más importante. Lo demás es chamullable, ¿sí? ¿Cómo se relaciona la economía con el derecho? Y bueno, el derecho pone en funcionamiento la economía, muchachos. Sí, sabemos ahora que hay que dejar de imprimir billetes para bajar la inflación, entonces ahí viene el derecho, la norma. Viene un decreto para dejar de imprimir billetes. El derecho le pone en marcha la economía, esa es la relación que hay. Porque vos podés saber cuál es la consecuencia de imprimir billetes, podés saber que la inflación es causada porque imprimís billetes sin aumentar Como la dijo producción. Pero ¿cómo haces el, para dejar de imprimir? Un decreto. el derecho, ¿qué cosa con la economía dijo? La El escuché. derecho, el derecho pone en marcha la economía. A la vez que el derecho también, o sea, el derecho pone en acción eso que vos sabés de economía. Ejemplo, sabemos que hay inflación, la teoría económica macro liberal me dice que pues imprimimos, entonces viene la economía normativa, ¿viste? Economía normativa, norma, derecho, la acción. ¿Cómo dejamos de imprimir? A través de un decreto, una norma. Entonces el derecho pone en marcha la economía. ¿Cómo se relaciona la economía con la eficacia, con la eficiencia? Lo que dijimos hoy. La eficiencia también es un fin de la economía, es un fin del derecho. La eficiencia significa optimizar los recursos, pero también significa, lo que dijo Gonzalo hoy, la redistribución de la riqueza. En otras palabras, dijo. Y el derecho y la economía con la justicia, dar a cada uno lo suyo. Entonces, de esas cosas muy chamullables vamos a comenzar hablando en 7 minutos la próxima clase y después viene, sí, donde desarrollamos un poquito más necesidades y bienes. ¿Bien? Son temas ya distintos. Muy bien. No hay mucho tiempo para estudiar porque rendimos en un mes. No se confíen porque dicen, uy, sí, yo me llego. Entonces, la dinámica es clase, entre 1 hora y 1 hora y media, me voy y estudio. ¿Cuántos días a la semana vamos a tener? Esta semana vamos a tener 3 días, la semana que viene vamos a tener cuatro, la otra 5, después 3. Mínimamente 3 días. ¿Cuántas horas? Y entre 1 hora y media aproximadamente. Entre 1 hora y 1 hora y media. Saquen su cuenta. Generalmente, si no es una unidad entera, 2/3 de la unidad por clase, para que vayan organizándose de cuánto falta. Bien. Termina la clase, hasta la próxima clase, estudio lo anterior. Yo hago preguntas generales de lo que di en clase y algunas cosas que yo sé que están en la probita. Si a modo general no sabemos, o sea, te hago 5 preguntas, no sabés ninguna, el grupo en general. Y bueno, yo repito y perdemos tiempo dando eso. Hago saber que estoy ocupando tiempo de otra unidad para repetir lo que ya di. Y entonces vamos a llegar a un déficit que se va acumulando
Llegó 2 días antes del examen, nos faltó 2 unidades y acá está lo que dimos, el tiempo ocupado. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué esto? Porque yo sé para quién producir, para quién produzco. No produzco para vago porque me bajan el concepto de la academia. Después dicen, no, esa academia no aprueba a nadie. Y Máximo sabe que tenemos alto porcentaje de aprobado. De hecho, este año es la primera vez donde todo el mundo aprobó, hasta los que vinieron al recuperatorio que no prepararon con nosotros, aprobaron. Entonces, está muy alta la vara. Antes era 70-75%. Si uno de ustedes aprueba, me baja el promedio. Y yo con eso soy muy quisquilloso. Bien, muy bien. Nos vemos mañana a la misma hora, a las 7 de la tarde. Por lo pronto, no van a ser horarios fijos todavía, ¿eh? Hasta cerrar el grupo. Chau, chau. Ok, no hay problema. Chao, Dale. chao.